año 2016, todos los menores de 9 años que se trasladan en un vehículo deben ir en los asientos traseros y en su respectiva silla de seguridad. Esta medida bajó en 60% la tasa de mortalidad infantil en los accidentes de tránsito. Por eso queremos conversar de este tema, de estas cifras. Nos acompaña Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club de Chile. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, bienvenido. Alberto, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá estamos viendo el resultado de una política pública que siempre generan, ¿verdad?, polémica en su momento, los cambios. Hablamos tantas veces de las sillas, ¿no?, o de los sistemas de retención, porque no solamente hablamos de las sillas, pero el cambio es sumamente importante. O sea, un 60% de menos mortalidad en los accidentes es mucho. Bueno, efectivamente es una política pública que además podemos ver su efectividad en un plazo bastante breve. De hecho, cuando hicimos la presentación junto a la ministra la semana pasada, varias organizaciones internacionales nos empezaron a escribir para decir, oye, qué bien, cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Y tiene que ver con lo que decías tú hace un momento, cuando uno instala una política pública que incluso a veces es resistida, la gente dice, oye, este es un negociado, que es una típica expresión chilena, y en definitiva lo que ha logrado es tener un alto impacto, a pesar de que aún las cifras de uso de sillas siguen siendo muy bajas para los estándares internacionales, pero ya esta vacuna que se puso en la seguridad vial infantil en el traslado del niño pasajero en vehículos particulares, porque es ahí donde estaba la gran mortalidad, ¿te fijas? No era ni en el transporte escolar público ni en el transporte público, sino que era papás o mamás o apoderados que llevaban en su vehículo a un niño, a su hijo, un sobrino, y sin embargo altísimas tasas de mortalidad, así que es una muy buena noticia. Ahora, es una buena noticia con algunos matices, tú ya lo decías, Alberto, a uno le gustaría y aspira a que el 100% de los niños menores vayan en su sistema de retención infantil. Eso todavía no está pasando. ¿Cuáles son las tasas como de cobertura, de aceptación que han tenido los papás? Sí, lamentablemente hoy día aún persiste un 49% de niños que son trasladados de manera irregular o derechamente sin sistema de retención infantil. Cuando digo regular, digo niños que a veces son trasladados, dos niños con un mismo cinturón de seguridad, algunos con un cojín y el cinturón de seguridad. La verdad, maneras bien precarias de trasladarlo y tenemos ahí una cifra aún muy, muy preocupante. Pero aquí aparece el triángulo de la seguridad vial donde el sujeto de la legislación es el que está fallando. Tenemos una legislación bastante robusta, tenemos los elementos disponibles en el comercio a precios bastante accesibles para todo el mundo. Estamos hablando que desde 70.000 pesos tú ya encuentras una silla que cumple con todos los requisitos, que ha sido certificada, es decir, no es una gran inversión. Pero sin embargo, en la parte que es la persona, el usuario, es ahí donde hay un problema de control social, donde aparecía, por ejemplo, un 13% de personas que son de alguna manera hostigadas socialmente por usar la silla de niños, ¿te fijas? Como los pares o la gente que empieza a Los pares dicen, oye, pero qué exagerado eres, si no es para tanto, que aquí, que allá. Después, por otro lado, el 10% de niños que son trasladados todavía en el regazo de alguien dentro del automóvil. Un 80% de los padres hace espacio en el verano para un adulto sacando la silla de niños. Entonces hay comportamientos hoy día todavía extremadamente preocupantes. Y uno de los que a mí más me llama la atención y que tiene que ver también con cierta confianza de la gente, y uno sabe que los accidentes pasan en el momento menos pensado, es los tramos cortos. Sí. Gente que dice, yo tengo la silla, pero los tramos cortos no la uso. Exacto. Y el 80% de la siniestralidad vial asociada a niños ocurre a menos de 8 kilómetros del domicilio de los niños. Entonces hay un contrasentido. Y ahí pasa porque pareciera que no estamos procesando bien la información, porque en definitiva uno escucha a los padres muy jóvenes que dicen, yo voy a poner a mi hijo en un jardín infantil lo más cerca de la casa para que el traslado no sea tan largo, te fijas, para que sea más seguro, no ande tanto en transporte, y sin embargo en ese traslado se vuelve completamente inseguro. Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar un poco más en la sensibilidad de las personas y que logren entender que los niños son extremadamente vulnerables, no son de goma, como dice la gente, por el contrario. Entonces, ante una desaceleración, son los que van a sacar generalmente la peor parte. Y existe, en Chile hay un pediatra muy famoso que trabaja este tema, el doctor Rendich, que siempre dice que él sale de la consulta cuando él es emergenciólogo y sale a darle explicaciones a los padres que su hijo está con riesgo vital. Y me dice, y sin embargo, los tres venían en el mismo auto. Entonces, algo está fallando acá. Los papás están bien y el niño no. Claro, ahí es donde tenemos un problema. Ahora, la poca conciencia que tenemos de los riesgos a la vuelta de la esquina, literalmente. El 20% nomás de los papás admite usar
los sistemas de seguridad en los tramos cortos. O sea, es verdaderamente impresionante cuando uno revisa estos datos, uno dice, pero ¿cómo? Pero bueno, tenemos procesos de aceptación de este tipo de políticas públicas que a veces son muy resistidos por distintas consideraciones. Ahora, es normal, Alberto, de hecho, me da la impresión de que pese a todos los peros que vemos y todos los desafíos pendientes, son cambios sociales que requieren de tiempo, de adecuación. Y acá estamos hablando de una primera evaluación o balance a un par de años de puesta en marcha. O sea, yo recuerdo, siempre tirando el carné al suelo, ¿no? Cuando empezaron las primeras exigencias en la normativa del cinturón de seguridad, de las 3 puntas, que era un lujo. O sea, claro, una curiosidad. Era una cosa muy nueva y todo el mundo no lo tomaba en cuenta. Costó años, los autos no venían con el equipamiento de fábrica, había que comprarlos y en fin. Pero después, andando en el tiempo, tras una década, la tasa de accidentes bajó de manera impactante. Bueno, es muy bueno tu ejemplo porque en definitiva las políticas públicas asociadas a seguridad vial siempre toman por lo menos entre 8 y 10 años. Claro, como los buses. Por ejemplo. ¿Te fijas? Pero entonces, en el largo plazo aparecen los resultados. Ahora, lamentablemente, como se hace política de corto plazo, estas cosas quedan como en el aire, pero hay que reconocer que aquí ha habido un seguimiento de una política de Estado, más bien, en que los distintos gobiernos de distintos símbolos políticos han continuado con esta política. Entonces hemos logrado tener una muy buena cobertura, a pesar de todo lo que... Yo prefiero ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto?, pero efectivamente nos toma tiempo para el cambio cultural. Y en el vaso medio vacío, ¿hay políticas que han tenido poca trascendencia? Por ejemplo, ¿han hecho algún grado de evaluación con los chalecos reflectantes? Bueno, el chaleco reflectante ha sido una política bien curiosa porque en definitiva todo el mundo lo tiene. Hay gente que lo cuelga visiblemente tras en el asiento, ¿no es cierto? Pero sin embargo reclaman mucho que el negociado de los chalecos, pero sabes que a mí me ha resultado muy positivo que tú vas por la carretera y hay gente que está detenida y los ves con los chalecos. Incluso en la zona metropolitana tú ves que la gente ya se lo pone. Entonces también hay como una aceptación, pero medio... me tengo que quejar también. Pero yo te diría que se ha vuelto más sensible la gente a la siniestralidad vial porque pareciera que le está impactando... Bueno, los medios tienen una tremenda responsabilidad. Los medios de comunicación son los que instalaron la seguridad vial como un desafío de país. ¿Te fijas? Si no, esto hubiera sido siempre una cosa muy privada, por decirlo de alguna manera. Ahora, Alberto, estamos diciendo que siempre los cambios culturales cuestan, que a lo mejor hay un grado de resistencia, pero la pregunta también es si hay más espacios desde la ley o desde algún tipo de iniciativas para tratar de acortar o de acelerar ese tranco y que el cambio cultural se haga más rápido. Por ejemplo, en el tema de las sellas, ¿hay algo más que se debe hacer? No sé, aumentar la fiscalización, aprender lamentablemente a golpes con la multa y que en el fondo se tome conciencia. Esa es la clave. Chile, mira, tiene, no solamente en el tema de seguridad vial infantil, sino en general, Chile está estancado en sus cifras de mortalidad. Y esto se debe a la falta de fiscalización. Es decir, nosotros tenemos un serio problema asociado a la fiscalización. Del total de la infraccionalidad de nuestro país, se fiscaliza solo el 7%. El 93% queda en la impunidad y, por lo tanto, con esos altísimos niveles de impunidad, siempre tú tienes letra muerta detrás de esto. Te fijas, decir, no me pasa nada. Alberto, pero... ¿es problema de fiscalización o es que nuestras sanciones son poco ejemplificadoras o poco duras en muchos aspectos? Lo digo porque yo no sé si existe un país que tenga un ejército de fiscalizadores, como siempre se dice, pero he conocido otro tipo de... Por ejemplo, en la norma del no pago de transporte público. Claro. En otros países nadie se va a atrever a no pagar porque te cae una multa que es tremenda. Sí. Entonces, es disuasivo. Efectivamente es disuasivo, pero tú has dicho una palabra clave. El ejército de fiscalizadores que existe en Alemania, en Gran Bretaña, en todos estos países, es la misma sociedad. Es decir, antes de que suba un inspector, que sube muchísimo, más de lo que uno cree, sí. Si la gente logra detectar que tú no pagaste, ya hay una sanción social. Y olvídate, cuando ya entra el fiscalizador, a mí me tocaba ver que queda solo sentado en el asiento porque ya la gente no quiere estar ni cerca. Pero el efecto disuasivo tiene una combinación de sanción social, tiene un efecto económico, por supuesto, pero también tiene un efecto de la fiscalización. En Chile tenemos, como te decía, una robusta legislación
con, yo te diría, infracciones, particularmente con lo relativo a la silla, entre 70 y 140 mil pesos. Piensa tú que una silla certificada de buena calidad te puede costar 70 mil pesos, o sea, puede costar la mitad de la multa. Entonces hay que empezar a internalizar esto, pero si yo no me veo fiscalizado, no le veo la importancia. Claro, las cifras de fiscalización son el 2018, 13.463 infracciones, todo ese año 2018, el pasado. En este año, ya en lo que va corrido, estamos en marzo, 1.983 multas a nivel nacional. Son escasísimas. Es poco. Pero poquísimo. Piensa tú que los automóviles particulares realizan del orden de 5,5 millones de viajes diarios. Supongamos que 2 millones de esos autos trasladan niños. Tienes una cifra muy grande que no está siendo fiscalizada. Alberto, recordemos un poco lo que dice la ley hoy. Yo creo que a lo mejor también puede haber papás que no están suficientemente informados. Cuando los niños son más chiquititos, sobre todo con las guaguitas, se tiende a tener más cuidado. Sí. Pero cuando los niños ya son un poco más grandes y empiezan ellos mismos a querer bajarse de la silla o ellos mismos irse a la silla del copiloto para sentirse grandes, los papás empiezan como a bajar un poco la guardia. Hoy día, ¿qué dice la ley? ¿Hasta cuándo yo debo tener a mis hijos atrás en un sistema de retención? ¿Cuándo los puedo tener atrás con el cinturón de seguridad? ¿Y cuándo ya pueden pasar a ser copilotos? Que eso debería ser bien grande ya. Sí, después de los 9 años es lo recomendable recién que un niño pudiera eventualmente sentarse adelante. No es lo más recomendable. Hay que tratar de llevar a los niños atrás hasta que sean lo más grandes posible. Recuerda que hoy día los autos tienen obligación de tener doble airbag. Y cuando el airbag se despliega es capaz de causar mucho daño. El airbag es un material bastante rugoso, no es una almohada de plumas. Es muy ni de duro. seda. Es muy duro, causa daño, ¿te fijas? Entonces en un niño pequeño, de talla pequeña, le puede causar mucho daño. Esa es la principal recomendación. Después tiene que ver con el peso y talla de los niños. Los niños desde cero, es decir, cuando te lo entregan en la clínica, en el hospital, tienen, no sé, 2 o 3 días, ese niño debe ser trasladado a su casa en un sistema de retención infantil. En este caso es una silla que se llama silla nido, silla bebé. O el huevito. O el huevito. Pero básicamente, y la principal diferencia es que va en sentido contrario al desplazamiento. Es decir, el niño va con los pies como hacia atrás. Contra inercia. Los centros médicos lo constatan porque hay lugares, por lo menos en el sistema privado, en que lo ponen como una condición. Que en el fondo se cercioran que la guagua vaya en un sistema. Como cuando te sacan en silla. Como cuando te sacan en silla por razones de seguridad, de protocolo. Son los centros privados generalmente los que hacen. En el sistema público de salud no, porque ahí se podría avanzar. Sin duda que sí. Porque alguien podría decir es que hay razones de bolsillo para no hacerlo, pero también hemos visto que a veces la gente paga el TV cable en vez de tener una silla para las guaguas. Y anda con un teléfono inteligente que vale 3 veces lo que vale la silla. ¿Dónde están las prioridades? Yo creo que ahí comienza a hacer el trabajo que hablábamos hace un minuto, la sensibilización, o sea, cuando la gente realmente asigne un valor. Más allá de lo declarativo, porque el chileno declara que lo más importante en su vida es su familia y sus hijos por sobre todo, pero sin embargo todavía hay un 50% que pone en alto riesgo a los niños y los traslada sin sistema de retención infantil. Un niño arrojado por el parabrisas tiene 80% de probabilidad de resultar muerto o seriamente lesionado. Alberto, finalmente de mi parte, no solamente en estas cifras hablamos de una importante reducción de la tasa de mortalidad, sino que también el uso de las sillas y estos sistemas ha reducido el porcentaje de lesionados. Así es. En un 12%. Pero rebaja también el riesgo de lesiones. Sin duda. Lo que ocurre es que, como les decía, un niño es extremadamente vulnerable. Sobre todo los lactantes que tienen un cráneo grande, un cerebro pequeño y un cuello muy débil. Entonces, ante una desaceleración, el hiperestiramiento cervical lo va a matar. Es por eso que va en sentido contrario, porque en esta silla huevo, esta silla nido, cuando se desacelera el auto, no solamente cuando choca, sino cuando tiene una frenada brusca, el niño es impulsado hacia atrás, como que se entierra en la silla. Se sujetan al fondo. Exactamente. Con la misma silla. Y la silla lo que hace es absorber la energía cinética y disiparla. Lo que en general mata a los seres humanos en un siniestro vial es la energía cinética, la descarga, la alta descarga de energía. Recordemos que los humanos no toleramos desaceleraciones de más de 30 kilómetros por hora. Más allá de esa velocidad son los equipos, los sistemas de retención infantil, los cinturones de seguridad, los sistemas de seguridad pasiva en general se denominan, los que nos van a salvar la vida. Entonces, es por eso que los niños, al ser tan vulnerables, tienen que llevar una silla adicionalmente, porque el auto, a pesar de todo su sistema de seguridad, aún así la energía que descarga un niño pequeño es altamente peligrosa y mortal. Para un niño, incluso para los adultos, hay ciertos patrones que se repiten en los accidentes de tránsito que son un ejemplo de la potencia de
esa fuerza. Efectivamente. La mayoría de la gente, tal vez que ha tenido un desgraciado accidente, todos quedan descalzos. Bueno, sin duda, sí. A la gente se le salen los zapatos. Se le salen los zapatos. Inmediato. Hay una compresión. Un niño chico, claro. O sea, que es mucho más liviano. Hay gente que sale arrojada por el parabrisas. Sí, claro. Hay gente que sufre fractura de pelvis, que es muy habitual. En el caso de los niños, la silla recorre un poco el cuerpo completo del niño y lo que hace es proteger cabeza, cuello, los hombros, ¿no es cierto?, la parte más bien cervical, evidentemente la cadera, que es una fractura muy habitual, y el fémur. El fémur es un hueso que se fractura y sangra mucho y puede producir la muerte sin que los equipos de seguridad se den cuenta, los equipos de rescate, porque van a ver que el niño está relativamente aparentemente bien. Incluso cuando se rescatan niños en choques de alta energía, los niños parece que están impecables, ¿te fijas? Y la verdad es que no es así. Ahora, también una recomendación para los bomberos, al estricar los niños pequeños que están con silla de seguridad, que los saquen con la silla completa, corten los cinturones y los saquen. Es la manera más segura de movilizarlos desde el auto hacia afuera. Alberto, para finalizar, bueno, hay avances, falta todavía en materia de autos particulares. ¿Qué pasa con el transporte público, con el transporte escolar? ¿Por qué eso ha quedado fuera de la ley? Pese a que también siento que hay algunos que voluntariamente han hecho un avance. Cuando tú arriendas un auto te dan la posibilidad de una silla. Hay plataformas incluso que te dan la posibilidad de una silla para niños, pero ¿qué dice la legislación? Ahí hay que hacer tres diferenciaciones. Uno, el transporte público en el mundo no ha podido ser regulado con respecto a esta obligación porque no es una obligación del servicio, es una obligación del usuario, primera cosa. Por lo tanto, eventualmente los padres debieran andar con una silla de seguridad. Ahora, en un transporte público como Transantiago o Red, como se llama hoy día, no es posible, ¿te fijas? Pero sí es posible cuando tú vas a tomar un taxi, que te programes para llevar a tus niños a un control médico en general, que lo lleves con una silla. Distinto sería cuando ya es el transporte escolar, ¿no? El famoso bus amarillo. Ahí hay una cierta negligencia de parte de los padres, porque hay una norma que obliga a que los niños vayan con su sistema de retención infantil. Y esto ya se trata de, primero que nada, ponerte de acuerdo con el transportista. Pero uno como papá debiese decirle al transportista, ¿sabes qué? Quiero que a mi hijo lo traslades en silla, en alzador, dependiendo... Yo te voy a proporcionar la silla para que mi hijo lo traslade de manera segura. El servicio no tiene la obligación, porque si no te lo va a traspasar a precio a ti. No, claro. Y sería imposible tener, no sé, 15, 20 tipos de silla. En cambio, los papás entregan la silla al transportista, seleccionan un vehículo de acuerdo a los requerimientos, ¿no es cierto? Los vehículos del 2007 hacia adelante tienen cinturones de seguridad, tiene que asegurarse que tenga cinturones de 3 puntos, como bien decía Gonzalo hace un rato, y eso es perfecto, pero eso ya tiene que ver con una iniciativa más bien parental. Yo sé que es súper extraño, pero nosotros hemos detectado gente que tiene sistemas de retención infantil en los autos de los abuelos, que son otro grupo social que tiene mucha resistencia. Los abuelos, como nos trasladaron a casi todos nosotros sueltos, entonces, oye, si yo te llevé y nunca te pasó nada. Y en el transporte escolar. Entonces son distintas maneras de acercarnos al traslado de los niños, al niño pasajero, en un elemento móvil. El transporte público masivo es muy difícil, el transporte público un poco más selectivo. Las plataformas, por ejemplo, Cabify, Uber, tienen una aplicación en que tú pides una silla. Cuando tú arriendas un auto también tienes la posibilidad de que te proporcionen una. E incluso tú podrías eventualmente ponerte de acuerdo con el taxi que te lleva a la clínica o al hospital a hacer un examen, que pudiera darte tiempo de instalar la silla y trasladar a tu niño de manera segura. Bien, pues ojalá que todo el mundo lo hiciera, porque... Veamos si aprende con el tiempo. Hay buenas señales, ¿no? Estamos hablando aquí de la distancia o del límite entre la vida y la muerte muchas veces. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes, como siempre. Que te vaya bien. Gracias por Buen venir. día, nos vemos.